¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a otro video. Te agradezco cuando comentas, cuando me escribes a mi Instagram, malamosr, puedes ver todo mi día a día ahí, lo subo desde la mañana y me gusta porque es con lo que yo me valido. Así que espero tú que estés también ahí trabajando en eso. Hoy día te quería hablar sobre por qué tantos emprendedores tiran la toalla. ¿Qué errores cometen más bien? Porque muchas veces piensas que todo se da de un día para otro, pero a veces tiran la toalla demasiado rápido. ¿Por qué? Porque no encuentran los resultados que tú quieres, porque te frustra, porque la mayoría no lo logra. Y no creo que sea por falta de talento o por falta de ideas, porque mucha gente tiene ideas muy creativas, muy inteligentes, y al minuto de bajarlas, claro, fallan, porque se dan cuenta de que el emprendimiento no es para ellos. Date cuenta, el emprendimiento es algo totalmente a largo plazo. Es una visión, es una macrovisión, y tienes que aplicarlo con una mirada láser totalmente, en el sentido de tratar de sacar y de limpiar todo lo que te puede empezar a entorpecer tu camino hacia tu meta, que es lo que obviamente tú quieres conseguir. Entonces muchas veces, una de las cosas que muchos emprendedores, digamos, les pasa, es que tienes como expectativas demasiado o poco realistas, podríamos decir, en el sentido de que creen que todo se va a dar de un día para otro y que en un mes obviamente van a ser emprendedores y van a estar en base o vendiendo su servicio, su producto en base a la proyección que ellos tenían, pero cuando no pasa eso, se frustran demasiado. Y claro, dicen, esto no es para mí, yo pensé que esto iba a ser en un tiempo muchísimo más corto, por lo tanto pescan y abandonan. Dejan todo tirado, la inversión que haya sido. ¿Por qué? Porque creen que el tiempo, la verdad es que no es algo importante dentro del emprendimiento. Y la verdad es que sí, porque hay emprendimientos que se pueden demorar mucho tiempo, 2, 3, 5 años, y dependiendo del área en donde tú vas a trabajar. Por lo tanto, tienes que tener esa proyección mental de que todo es a largo plazo y las cosas van a venir a largo plazo. El otro es la falta de resultados inmediatos, en el sentido que tú crees que de la noche a la mañana vas a vender una cierta cantidad o te tiene que funcionar de la manera que tú tienes pensado y cuando no resulta, te frustras. Entonces empiezas a dar vuelta todo el tiempo y es una de las cosas que yo siempre comento, que empiezas a traer otra idea para suplir o para reemplazar lo que estás haciendo hoy en día, porque claro, dices, no hay resultados inmediatos, por lo tanto, la idea que tengo es mala, cambiémosla. Y es así, como entras en un círculo vicioso, en el sentido de que empiezas a cambiar y cambiar ideas porque no tienes los resultados que tú quieres. ¿Por qué? Porque no estás viendo la visión a largo plazo. Tienes muchas veces una desorganización o haces tanta multitarea que muchas veces haces mal las cosas. En el sentido de tratar de abarcar todo, de controlar todo, de que tú eres bueno en venta, de que tú eres bueno puliendo el producto, desde que tú eres bueno en marketing, desde, qué sé yo, el área financiera, o cómo vas a hacer las ventas, da lo mismo. Tratas de abarcar todo, siendo que no terminas haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque el que mucho abarca, poco aprieta. Por lo tanto, los resultados que estás hoy en día consiguiendo no son los que esperabas, por lo tanto, nuevamente tiras la toalla. Y eso pasa porque es un desorden. Si tu cabeza está funcionando de forma desorganizada, no tienes bien claro cuáles son los pasos a seguir para obviamente empezar a acercarte a tus resultados. Entonces, abarcas demasiado y muchas veces no haces bien la pega. Y eso pasa que también obviamente te tiendes a dejar todo tirado. Otras veces puede ser el miedo al fracaso o el juicio, digamos, del resto, el miedo al que dirán. En el sentido que, claro, muchas veces estás esperando o la gente está esperando qué es lo que vas a hacer, cuál va a ser el cambio, por dónde obviamente te vas a poner a trabajar, cuál va a ser la lista nueva que vas a desarrollar. Por lo tanto, tienes a todo el mundo mirando y tú no quieres eso. Finalmente, ¿por qué tienes que estar siendo juzgado por el resto? Empieza a limpiar lo que más tú puedas, porque efectivamente te tienes que concentrar en las tareas que son las importantes, en poner y priorizar las tareas o las acciones hacia donde tienes que obviamente conseguir tus resultados. Pero eso mucha gente no lo entiende, entonces se queda o espera que el resto obviamente lo opine y en ese sentido cuando el resto se mete demasiado, obviamente que también te hace muchas veces tirar la toalla porque si el resto está diciendo que no lo vas a lograr, te empiezas a mentalizar de esa manera, empiezas a caer en el lado oscuro de la negatividad y en el lado negativo y finalmente no puedes avanzar. Entonces es difícil. Tienes que empezar a limpiar lo que más tú puedas, cosa de empezar a enfocarte en lo que son realmente tus prioridades. Entonces, cuando tú empiezas a entender que el emprendimiento obviamente es a largo plazo, cuando tienes que dejar muchas veces áreas que si tú no eres bueno en ellas,
no las tomes, porque puedes estar embarrándola. Puedes estar cometiendo demasiados errores estúpidos que por hacerte cargo de todo, por querer controlar todo, la verdad es que meten las patas y no sacan los resultados que tienes que conseguir, los resultados que necesitas para obviamente lograr la meta final. Entonces, cuando tú tratas de dártelas de señor o más bien controlador de todo, muchas veces no es así, no es bueno hacerlo. Entonces, ¿hay alguna empresa de contabilidad que a ti te pueda aportar en el área contable que tú no entiendes? Bienvenido sea. Si lo puedes costear, bienvenido sea. Si tienes un área de ventas que obviamente te pueda entregar conocimiento, hazlo. Porque muchas veces puedes estar cometiendo muchos errores en la venta. Si no eres bueno para ello, hasta que no tengas el training que necesitas para vender, para entender bien tu proyecto, tu producto o tu servicio, un tercero lo puede hacer mejor que tú y te puede traer la venta. Entonces, muchas veces crees que controlando todo tú vas a ser como el dueño de la verdad, pero la verdad es que a veces cometes muchos errores. Entonces, eso está súper mal porque vas a abandonar, sí o sí. Cuando tú no sabes administrar bien, deja que otra persona lo haga. Ponte a hacer las cosas en donde tú eres bueno y en eso dale con todo. Muchas veces te quieres comparar con el resto y como dicen, quieres pasar a la página 25 siendo que tú estás en el capítulo 1. Y eso pasa mucho porque te comparas con tantas personas que van mucho más adelante que tú o que son emprendedores, que han logrado muchas cosas y finalmente te resulta y te empiezas a frustrar porque como tú no estás consiguiendo esos resultados, dices, oye, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Por qué no me estoy enfocando o por qué no estoy obteniendo las ventas que yo pensaba? Entonces, esa comparación es como tratar de acelerar muchísimo a un punto donde tú todavía no tienes que estar. ¿Por qué? Porque crees que es de la noche a la mañana y la verdad es que necesitas un proceso para llegar a ese punto. Deja de lado que todo el mundo obviamente te ha dicho que tienes que ir paso a paso, avanzando. Eso sí, yo lo entiendo. Son creencias que primero tienes que ser administrador, después subgerente, después dueño casi de la empresa. Pero pueden haber saltos exponenciales. Si tú realmente sabes administrar bien, si tú te enfocas en lo que te tienes que enfocar al minuto de desarrollar tu emprendimiento, pueden haber saltos exponenciales, pero tienes que transformarte en esa persona que sepa controlar los problemas, que sepa cómo abarcar situaciones difíciles, que sepa enfrentarse a las adversidades que van a aparecer en tu emprendimiento. Entonces, por eso es muy importante que tú vayas constantemente invirtiendo en ti. Y eso es otra de las cosas que no hacen, que creen que tienen la razón en todo, creen que esto se tiene que hacer de esta manera y no invierten. No ponen la plata para invertir en el sentido de que si otra persona va más adelante, te puede entregar conocimiento. Por ejemplo, no sé, si tú vas a tener un restaurante, vas al restaurante que está al lado o al restaurante que viste, que lo tienes como ejemplo, ves cuánta gente entra, más o menos un plato promedio, cuánto es lo que vale, cuáles serán los gastos aproximados, por lo tanto dices, ok, tendría una utilidad de tanta plata. Llegas, pesca y replicas. Pero dentro de todo lo que es un restaurante, hay miles de imprevistos que pueden aparecer. Que no llegó el chef, que no hay mozo, que no te llegó la comida, que había un día de lluvia, por lo tanto no vino nadie, o había un partido de fútbol y tampoco vino nadie a tu restaurante. Entonces impactan demasiado en la utilidad final del mes. Entonces son cosas que tú muchas veces no te puedes haber dado cuenta hasta que no pasaste por esa realidad. Pero perfectamente puedes haber pagado a alguien que te diga, mira, ten en cuenta, inclúyelo en tu planilla, ve cuáles son efectivamente los gastos que va a tener o cuáles van a ser días que no vas a vender. Por lo tanto, date cuenta que la rentabilidad de tu negocio va a ser tanto. Hay cosas que tú puedes pagar, hay conocimiento que tú puedes pagar y eso es muy importante. Pero para mí lo más importante es tu mentalidad. Para mí lo más importante es que si tú eres realmente emprendedor y vas a guiar un proyecto, tienes que tener esa cabeza fría para poder obviamente enfrentarte a cualquier problema que aparezca. Entonces, no solamente el negocio en sí, la compra, la venta o la utilidad que tú vas a obtener, es la persona. Eso es lo más importante. Saber enfrentarte a los problemas, saber tomar decisiones difíciles en momentos difíciles. Entonces, todas esas cosas, el foco diario que tienes que llevar, cuál es la mentalidad si que vas a guiar a otras personas. Muchas veces no es hacer miles de cosas, es saber efectivamente cuáles son las cosas más importantes, dónde poner la atención, dónde poner las acciones para acercarte a esas metas. Entonces, a medida que tú vas midiendo en la realidad del negocio, cuáles son los avances que has tenido, cuáles han sido los contactos nuevos que has conseguido, cómo vas tú enfrentando, cómo fuiste capaz de solucionarte el problema, vas midiendo obviamente, con métricas reales, cómo tú como persona vas enfrentando ese día a día, cómo vas mejorando,
cómo vas eliminando de tu cabeza los problemas, porque muchas veces es lo que pasa, que el emprendedor se enfoca en el problema, y es como, no puedo llegar a fin de mes, tengo que pagar una planilla, o mira, sabes que me va a llegar la factura del proveedor y tengo que pagarle. Entonces, te entrampas en esa negatividad de cualquier emprendimiento. Entonces, cuando yo te digo que hay que despejar, hay que salir de ese lugar, que es la realidad, lógico, es la realidad de tu negocio. Pero tienes que tener una mira muchísimo más allá. Por eso este despeje de las cosas no te puede entrampar en tú tomar decisiones, en tú todos los días avanzar, en tú mejorar, en tú seguir liderando, en tú nunca abandonar, en el sentido de mantener una mente clara y enfocada en cuál es el objetivo final. Entonces, eso es muy importante. Tienes que darte cuenta que es un proceso. Va a doler, van a haber altos y bajos, pero no te quedes entrampado en los problemas que todo el mundo se entrampa. Tienes que empezar a pensar distinto, porque esa es la única forma de poder avanzar y poder mejorar. ¿Entiendes? Muchas veces, por tu ego, no pides ayuda. Por tu ego, no pagas a una persona que haya pasado por ese problema y te pueda decir, mira, ¿sabes qué? Velo desde esta otra forma. O una persona que haya tenido muchos emprendimientos, que puedo ser yo, puede ser X, puede ser Y, que te pueda ayudar, en el cual tú puedes tener otra mirada. Porque eso es muy importante. Muchas veces te bloqueas en estupideces que no te dejan avanzar en tu negocio. Entonces estás bloqueado ahí solucionando un problema que muchas veces no tienes para qué gastar tiempo en eso. Y pasas semanas y semanas y semanas y empieza todo a decaer porque tú estás enfocado en cosas que no deberías estar enfocado. O tomas prioridades en cosas que muchas veces no son útiles. Entonces, por eso es importante que muchas veces tienes que invertir en ti. Y ojalá que este video te guste. Como te comento, si tienes alguna duda, si quieres algún comentario directo, si necesitas ayuda, escríbeme a mi Instagram. Si no quieres ponerlo acá en los comentarios, que a mí me gusta que sea de esa forma, porque entre todos ayudan. Si al final, cualquier problema que tengas tú, cualquier problema que haya tenido yo, es mejor entregarlo para que otras personas puedan darse cuenta que ellos también, obviamente, compatibilizan distintos problemas en su emprendimiento. Así es lo lógico. Todo el mundo tiene muchos problemas muy parecidos en el emprendimiento. Y se pueden ir solucionando, se pueden ir mejorando. Si lo quieres hacer por DM, a través de Instagram, bienvenido sea. Estoy constantemente contestando y ayudando a personas. Así que hazlo. No te quito más tiempo. Dale un like a este video para que más personas puedan encontrar este contenido. Y nos vemos en un siguiente video. Suerte.